Cada año llegan juegos rodeados de hype, trailers espectaculares y promesas enormes que parecen garantizar un éxito seguro, pero luego llega el día de lanzamiento y todo se viene abajo. Bugs, falta de contenido, problemas técnicos o decisiones incomprensibles convierten lo que debería ser una celebración en una auténtica decepción. Por eso, hoy vamos a ver 10 lanzamientos recientes que fueron un desastre desde el primer día. Y vamos a arrancar el vídeo con Empire of Sin, un juego que prometía convertirnos en auténticos jefes del crimen durante la ley seca, mezclando estrategia, gestión y narrativa criminal. Tenía todos los ingredientes para ser un juegazo, pero su lanzamiento fue un ejemplo bastante claro de cómo una buena idea puede estrellarse por culpa de una ejecución muy irregular. Para empezar, el concepto era brutal. Un juego de estrategia ambientado en la ley seca, con mafias, gestión de negocios ilegales, combates tácticos al estilo XCOM y decisiones narrativas que prometían hacerte sentir como un auténtico jefe criminal. Sobre el papel sonaba increíble. El problema llegó cuando los jugadores descubrieron que muchas de esas ideas funcionaban peor de lo esperado. Uno de los mayores fallos fue la repetición constante. Las misiones se sentían prácticamente iguales después de pocas horas. Los mapas reciclaban estructuras y las actividades acababan siendo un bucle muy predecible. Abrías un local, mejorabas números, peleabas y repetías. Luego estaban los combates, que deberían haber sido el corazón del juego. En teoría eran tácticos y pausados, pero en la práctica tenían una IA bastante torpe, decisiones poco inteligentes por parte de los enemigos, y situaciones absurdas donde la dificultad no dependía de tu planificación, sino de los fallos del sistema. Y cuando un juego de estrategia pierde claridad en sus menús o sistemas, el jugador se desconecta rápido. Y algo parecido ocurrió con Lego Brawls, aunque desde un enfoque completamente distinto. Este juego de Lego parecía una apuesta segura. Tenías una marca gigantesca como Lego, un juego multijugador tipo pelea estilo party, personajes personalizables y un concepto claramente inspirado en el éxito de los brawlers modernos. Sobre el papel, todo apuntaba a algo divertido y accesible para todo el mundo. El problema es que cuando llegó su lanzamiento fuera del ecosistema móvil, muchos jugadores sintieron que el juego no estaba preparado para competir en consolas y PC. El primer gran choque vino con las expectativas. Mucha gente esperaba algo cercano a Super Smash Bros. Versión Lego, con profundidad, variedad y combates caóticos pero bien diseñados. Sin embargo, lo que encontraron fue una experiencia mucho más simple de lo esperado. Los combates eran bastante básicos, con mecánicas limitadas y poca sensación de impacto. Después de unas cuantas partidas, daba la sensación de haber visto casi todo lo que el juego podía ofrecer. Y otro problema importante fue el contenido. Para un juego centrado en el multijugador, la cantidad de modos y escenarios resultaba escasa. Había mapas divertidos, sí, pero se repetían demasiado rápido, y eso mataba la rejugabilidad en muy poco tiempo. Y es que también influyó mucho su origen como juego de Apple Arcade. Se notaba que estaba diseñado inicialmente para partidas rápidas en móvil, y al trasladarlo a consolas el resultado se sentía pequeño, casi como un juego menor vendido a precio completo. Esa percepción fue clave para que parte del público lo rechazara desde el principio. Y por si fuera poco, el lanzamiento llegó sin demasiado ruido mediático ni comunidad fuerte detrás. Después llegó Quantum Error, que intentó posicionarse como un gran survival horror de nueva generación. Desde su anuncio, muchos lo vieron como un posible survival horror potente para nueva generación, casi un heredero espiritual de Dead Space, con gráficos oscuros, terror espacial y una ambientación prometedora. El problema fue que cuando finalmente salió, la realidad estaba muy lejos de esa imagen inicial. Para empezar, el juego sufrió algo muy común en proyectos pequeños con grandes ambiciones. Quiso abarcar demasiado. Mezclaba terror, acción, narrativa cinematográfica, exploración e incluso mecánicas de rescate como bombero espacial, pero ninguna de esas ideas terminaba de desarrollarse bien. El resultado era una experiencia confusa, que no sabía si quería asustarte, hacerte disparar sin parar o contarte una historia profunda. Esa falta de identidad se notaba desde las primeras horas.
Luego llegó el golpe más fuerte, el gameplay. Los controles se sentían pesados, poco precisos y algo anticuados para un juego moderno. Disparar no resultaba satisfactorio, los enemigos tenían comportamientos extraños y muchas situaciones parecían más frustrantes que tensas. Y a nivel técnico tampoco ayudó, aunque algunos trailers mostraban gráficos impresionantes. El producto final tenía animaciones rígidas, caídas de ritmo y un rendimiento irregular. Y es que la historia intentaba ser compleja y misteriosa, pero estaba contada de forma lenta y poco clara. Había largos momentos caminando sin que nada pasara realmente relevante, seguidos de combates abruptos que rompían la tensión. En lugar de construir miedo progresivamente, el juego alternaba entre aburrimiento y caos. La decepción alcanzó otro nivel con Grand Theft Auto The Trilogy, porque aquí no hablo de una nueva EP, sino de clásicos intocables. Este juego terminó convirtiéndose en uno de los lanzamientos más polémicos de Rockstar, y lo más llamativo es que no falló por culpa de los juegos originales, porque GTA 3, Vice City y San Andreas siguen siendo leyendas absolutas, sino por cómo se hizo esa supuesta edición definitiva. El primer problema fue la expectativa. Cuando Rockstar anunció la trilogía remasterizada, muchos jugadores imaginamos algo cercano a un remake moderno, una actualización respetuosa que mejorara gráficos y controles sin tocar la esencia. Pero lo que llegó fue algo muy diferente. El estilo visual cambió demasiado, con personajes que parecían caricaturas de plástico, caras extrañas y modelos que rompían completamente la atmósfera original. No era nostalgia mejorada, era nostalgia rara. Luego apareció el verdadero desastre, el estado técnico. Bugs por todas partes, lluvia imposible que no dejara ver nada, texturas que desaparecían, personajes atravesando el suelo y un rendimiento inestable incluso en consolas de nueva generación. Había momentos donde parecía más una beta que un producto final. Y otro error enorme fue el uso excesivo de inteligencia artificial para remasterizar elementos. Muchos carteles, textos y detalles del mundo quedaron deformados o directamente absurdos, porque el sistema automático interpretó mal imágenes originales. Y eso generó situaciones ridículas que se viralizaron rápidamente en redes, convirtiendo el lanzamiento en un meme constante. Pero si hablamos de cambios arriesgados, eFootball 2022 llevó la reinvención demasiado lejos. El primer error de este juego fue el cambio de identidad. Konami decidió abandonar el nombre PES y transformar la saga en un juego gratuito, servicio online y en constante evolución. Sobre el papel sonaba moderno, incluso lógico viendo el éxito de juegos free to play. El problema fue que el lanzamiento llegó extremadamente verde, casi como una demo disfrazada de juego completo. Desde el primer día, los jugadores notaron que faltaba contenido básico. Apenas había modos de juego, pocas opciones offline y una sensación general de producto incompleto. Para una saga que durante años ofrecía ligas, torneos y experiencias completas desde el inicio, esto fue un shock enorme. Muchos encendieron el juego, jugaron unas partidas y sintieron que no había nada más que hacer. Y es que el estado técnico de este juego fue lo que realmente explotó en internet. Animaciones rotas, caras deformadas que se volvieron memes instantáneos, jugadores moviéndose de forma antinatural y errores visuales constantes. Las redes sociales se llenaron de clips absurdos, convirtiendo el lanzamiento en viral por las razones equivocadas. En lugar de hablar del gameplay, todo el mundo hablaba de bugs. El control del juego tampoco convenció. Los movimientos eran lentos y poco responsivos, los choques entre jugadores resultaban extraños, y muchas animaciones no respondían como esperabas. Para un simulador deportivo, donde la precisión es fundamental, esa sensación arruinaba la experiencia rápidamente. Y es que el golpe continuó con The Last of Us Parte 1 en PC, un port muy esperado que llegó con graves problemas de optimización. Naughty Dog venía de lanzar una versión remake muy cuidada en PS5 y además coincidía con el éxito enorme de la serie de televisión. Era el momento perfecto para conquistar al público de PC. Muchos jugadores pensaban que llegaría una versión definitiva, optimizada y pulida, pero lo que salió fue prácticamente lo contrario. El problema principal fue el rendimiento. Incluso en ordenadores potentes, el juego sufría de caídas de FPS constantes, tirones inesperados y tiempos de carga exageradamente largos. Habían casos donde tarjetas gráficas modernas apenas podían mantener una experiencia estable, y eso generó una sensación inmediata de mala optimización, porque no parecía depender del hardware sino del propio port. Y uno de los aspectos más criticados fue la compilación de shaders.
Al iniciar el juego, todos los jugadores teníamos que esperar largos minutos, incluso a veces más de una hora, solo para poder empezar a jugar en condiciones. Y lo peor era que, incluso después de esperar, seguían apareciendo stutters y problemas de rendimiento durante la partida. Y luego estaban los bugs, personajes con animaciones rotas, texturas que tardaban en cargar, crasheos frecuentes y errores visuales que rompían momentos emocionales clave. En un juego tan narrativo donde la inmersión lo es todo, estos fallos se sentían especialmente graves. No era solo un problema técnico, era un problema emocional para toda la experiencia. Y mientras tanto, Gungrave Gore intentó revivir una fórmula clásica pero sin adaptarla a los tiempos modernos. El mayor choque fue el gameplay. La base del juego era disparar sin parar, avanzar y destruir enemigos con un protagonista prácticamente imparable. Eso podía sonar divertido, y durante los primeros minutos lo era, pero rápidamente aparecía el gran problema, la repetición extrema. Las misiones se sentían casi idénticas entre sí, y los enemigos cambiaban poco y las situaciones apenas evolucionaban. Después de un par de horas, muchos jugadores ya habían visto todo lo que el juego podía ofrecer. Además, el combate carecía de profundidad moderna. No había suficientes mecánicas nuevas que mantuvieran el interés a largo plazo. Era un juego diseñado muy fiel al espíritu de los juegos de acción de principios de los 2000, pero sin adaptar esa fórmula a las expectativas actuales. Y otro punto que jugó en su contra fue el ritmo. El juego apostaba por largas oleadas de enemigos constantes, pero sin variedad suficiente para mantener la tensión. Y cuando un juego de acción pierde esa sensación de emoción constante, empieza a volverse pesado. Aunque visualmente tenía momentos interesantes, muchas animaciones parecían rígidas, los escenarios resultaban algo vacíos, y el acabado general transmitía sensación de presupuesto limitado. El juego salió casi sin ruido, coincidiendo además con otros lanzamientos más grandes que acaparon toda la atención. Sin una campaña fuerte ni críticas especialmente positivas, pasó desapercibido bastante rápido. Luego apareció Test Drive Unlimited Solar Crown, que cargaba con el peso de revivir una saga querida. Test Drive Unlimited siempre había sido diferente, más social, más relajado, casi un simulador de vida automovilística. Por eso, cuando se anunció esta nueva entrega, las expectativas se dispararon, y precisamente allí empezó el problema. Lo primero que llegó fue el estado técnico del lanzamiento. Muchos jugadores se encontraron con problemas de rendimiento, caídas de FPS, bugs visuales y servidores inestables desde el primer día. Y en un juego que depende tanto del online, eso es especialmente grave. Había desconexiones constantes, dificultades para acceder a partidas y progresos que no siempre se guardaban correctamente. Básicamente, costaba más entrar y jugar que disfrutar del propio juego. Luego apareció la comparación inevitable con entregas anteriores. Los fans esperaban esa sensación de libertad y lujo que definía la saga, conducir sin prisas, explorar y sentir que formabas parte de un mundo vivo. Sin embargo, muchos sintieron que el mapa, aunque grande, carecía de alma. Las actividades se repetían demasiado, y el progreso estaba excesivamente enfocado a sistemas online y competitivos, perdiendo parte del encanto relajado que hacía única a la franquicia. Además, el sistema económico y la progresión generaron frustración. Desbloquear coches o avanzar requería demasiado tiempo, lo que daba la impresión de estar diseñado para alargar artificialmente la experiencia. Eso chocaba con la idea original de la saga, que siempre había sido más accesible y disfrutable desde el principio. La situación no mejoró con Crossfire X, un shooter que tenía nombres importantes detrás, pero que llegó con un multijugador anticuado, una campaña confusa y problemas técnicos que alejaron rápidamente a la comunidad. Crossfire X venía respaldado por una de las franquicias más jugadas del mundo en PC, especialmente en Asia, y además contaba con algo que llamaba muchísimo la atención, una campaña desarrollada por Remedy Entertainment, el estudio detrás de Control y Alan Wake. Sobre el papel era una combinación ganadora, pero cuando salió todo empezó a torcerse muy rápido. El primer problema fue la desconexión total entre expectativas y realidad. Muchos jugadores esperaban un shooter moderno, pulido y competitivo capaz de plantar cara a gigantes como Call of Duty o Battlefield. Sin embargo, el multijugador se sentía sorprendentemente anticuado. Las mecánicas parecían sacadas de otra generación, con movimientos rígidos, gunplay poco satisfactorio y mapas que no terminaban de enganchar. En lugar de sentirse fresco, parecía un juego llegado tarde.
Luego estaba la campaña, que era uno de los grandes reclamos. Que Remedy estuviera involucrada hizo pensar en una experiencia narrativa potente, pero el resultado fue algo extraño. La historia tenía momentos interesantes, sí, pero era corta y regular, y además estaba dividida en contenidos de pago separados. Muchos jugadores ni siquiera entendían qué incluía exactamente el juego base y qué había que comprar aparte, lo que generó confusión y frustración desde el primer día. Y a nivel técnico tampoco ayudó. Problemas de conexión, errores en matchmaking y una sensación general de falta de estabilidad hicieron que la experiencia online fuera inconsistente. Y en un shooter competitivo donde cada partida cuenta, eso es prácticamente mortal. Crossfire X intentaba atraer tanto a fans clásicos de la saga como a jugadores occidentales acostumbrados a shooters más modernos, pero terminó sin convencer del todo a ninguno. Para unos era demasiado diferente, para otros demasiado básico. Y finalmente cerramos el vídeo con Dungeons & Dragons Dark Alliance, que parecía perfecto para el cooperativo, terminó fallando en lo más básico: combate tosco, inteligencia artificial pobre y falta de contenido suficiente para mantener enganchados a los jugadores. La idea era ofrecer peleas intensas en tiempo real, alejándose del estilo más estratégico tipo Dungeons & Dragons, pero el resultado se sentía tosco y poco preciso. Los ataques no siempre conectaban bien, las animaciones parecían rígidas y los enemigos reaccionaban de forma extraña. En lugar de sentirse poderoso, muchas veces parecía que estabas luchando contra los controles más que contra los monstruos. Luego apareció la IA, uno de los puntos más criticados. Los enemigos actuaban de forma errática, a veces se quedaban quietos, otras atacaban sin sentido, y eso rompía completamente la sensación de desafío. En un juego centrado en el cooperativo y la acción constante, una IA débil hace que todo pierda tensión rápidamente. Y otro problema fue el diseño de misiones. Aunque el universo de Dungeons & Dragons ofrece infinitas posibilidades, los niveles se sentían repetitivos y poco inspirados. Avanzar consistía casi siempre en limpiar zonas llenas de enemigos similares, sin demasiadas sorpresas ni decisiones interesantes. La progresión también resultaba confusa, con sistemas poco claros que no motivaban a seguir mejorando al personaje. Y es que eso, en un título cooperativo donde la rejugabilidad es clave, eso fue un problema enorme. Y hasta aquí este vídeo por estos juegos que llegaron con muchísimo potencial, pero que demostraron que un mal estreno puede marcar el destino de un título para siempre, porque da igual lo buena que sea la idea, si el lanzamiento falla, recuperar la confianza de los jugadores se vuelve muchísimo más difícil. Y ahora te toca a ti. ¿Qué juego recuerdas con el peor lanzamiento de los últimos años? ¿Hay alguno que creas que merecía una segunda oportunidad? Te leo en comentarios, que me los apunto para una siguiente parte. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.